Listra, Un Momento Coffee, Escuela de Música, Arte, Bendición y Servicio, la Academia EIBS Audio Calidad Sonora y Centro Cristiano Ebenezer presentan Conociendo a Ures Machado, y lo recibimos con un fuerte aplauso en esta hora, amén. Cuéntenos y díganos quién es Ures Machado. Muy bien, pues Ures Machado Treviño, soy un hijo, soy un esposo y desde hace ya 9 años soy padre de familia. Acepté a Cristo como Señor y Salvador, entonces eso me convierte en un creyente. En realidad no hay tanto misterio, somos personas que decidimos entregarle nuestro corazón a Jesús, pero más que cualquier cosa somos servidores, somos siervos y entendemos que tenemos un compromiso y el primer ministerio es la familia. Entonces prácticamente eso es lo que soy, alguien que ha rendido su corazón a Dios y que ama a su familia sobre todas las cosas. Nosotros lo vemos en eventos nacionales. Sabemos que es escritor, pastor, pero cuéntenos brevemente su testimonio de salvación, por favor. Muy bien, pues es una historia muy extraña porque en realidad no, en mi conversión no fue algo sorprendente, no fue a través de una campaña, sino a mí me invitaron a un viaje de, vamos a llamarle, de retroalimentación con los jóvenes de una iglesia. Y yo, para serles sincero, no quería asistir porque yo me burlaba de los cristianos, pues yo era católico de cuna, incluso tenía los sacramentos católicos, que es el bautismo, la comunión y la confirmación. Entonces me invitan los cristianos ahí en la colonia donde yo vivía y yo decido no ir. Yo acababa de golpear, de maltratar a uno de los hijos del pastor, jugando fútbol, ahí patadas, empujarlo. Y entonces los jóvenes de la iglesia en realidad no me querían porque pues yo los trataba mal, con justa razón. Y me entero que los jóvenes no quieren que yo vaya a ese viaje. Y dije, no quieren que vaya. Ahora sí voy. Y entonces así fue como yo decidí ir al viaje. Comencé a relacionarme con ellos. Eran mayormente adolescentes. Yo tenía 16 años. Y yo ya tenía demasiada calle como para andar con ellos, pero me di cuenta que había mucha nobleza. Todo inició por la gentileza de los cristianos, que a pesar de las situaciones que yo los ofendía, los atacaba, ellos nunca me atacaron, nunca me ofendieron. Y una niña de 12 años me preguntó, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está tu familia? Y para mí esa fue una pregunta muy fuerte porque yo venía de una familia disfuncional. Entonces, entre los pandilleros, entre la banda, pues nadie pregunta por la familia porque ya todos sabemos que tenemos una familia disfuncional. Entonces me preguntan, ¿cómo está tu familia? Y desde ahí como que comenzó a suceder algo. El pastor nos había dado un reglamento y en el reglamento había que traer lonche, como decimos allá, refrigerio, y yo no traía. Entonces la gentileza de la pastora fue muy grande. Ella me preparó una torta que yo siempre he dicho es de las tortas más ricas que he probado, y es que traía mucha hambre. Y entonces el pastor dice otra, y nos comimos otra torta. Entonces fueron personas que me trataron como una persona más. El apellido de mi familia, mi papá era de los que andaba con pistola, gente peligrosa. Entonces en la colonia como que el apellido Machado era, no, son malos, con ellos no te juntes. Los pastores me trataron como alguien normal. Y el pastor entonces me invita a la iglesia. Regresamos del viaje, el viaje era a Burgos, como a 2 horas y media de Reynosa. Fue un viaje de un solo día. Y cuando llegamos en la noche me dice, te invitamos el domingo a la iglesia. Entonces ese viaje fue el sábado. Yo me sentí muy comprometido en ir porque me trató como una persona más.
no me trató como delincuente, no me trató por mi Judas Tadeo de oro que yo traía, o sea, no me vio como simplemente otro joven. Y entonces yo decido ir, y cuando yo estoy en el culto, en la iglesia, un domingo cotidiano, yo siento fuertemente la presencia de Dios. Y recuerdo que creo que a muchos les ha pasado. ¿Quién le contó mi historia al pastor, no? Alguien le vino a chismear sobre mi vida, porque todo lo que estaba hablando, como dice, pues se cayó el saco, ¿verdad? Me quedó muy bien el saco de todo lo que decía, pero obviamente yo con mi contexto de la religión católica, ahí no hay llamamiento al altar, entonces yo no decidí pasar, menos porque vi que la gente lloraba, entonces yo no, pues eso, la iglesia católica no se llora así como tal, ¿no? Entonces, pero el pastor me vuelve a invitar. Ya saben cómo son los pastores que se ponen en la puerta, ¿no? Del templo, para que vean lo importante que es eso. Me volvió a saludar y me volvió a invitar. Te esperamos el próximo domingo. Cabe mencionar que yo fui al culto en short, con la camisa del América, por cierto. En la vida y en la muerte, águila por siempre. Con la camisa del América y con el Judas Tadeo de oro por fuera. Entonces, imagínense esa escena entrando a uno de nuestros templos. Más de uno yo creo que me hubiera sacado, ¿verdad? Entonces, pero el pastor me vuelve a invitar. Decido asistir segundo domingo, pasa lo mismo hasta que en el tercer domingo, justamente en el templo, recuerdo muy bien la imagen, está así un piso muy bonito como este, pero en el centro tiene un rectángulo. En ese rectángulo yo me hinqué y acepté a Jesús como Señor y Salvador. Después de ahí, la situación de vida fue diferente. Algo pasó. El Señor me quitó inmediatamente dos cosas: el decir malas palabras, el decir groserías, mi vocabulario cambió. Y lo segundo, yo dejé de ser violento. Yo después de ahí, desde ese día yo no he vuelto a pelear. Y yo te puedo enseñar mis manos llenas de cicatrices, todas, la ceja, porque era cada fin de semana pelear. El Señor quitó esa violencia, esa ira de mí, y yo entonces experimenté la regeneración. Luego me di cuenta de algo con el pasar de los años, que los pastores fueron intencionales. En la plaza, ellos caminaban en la plaza y a mí me veían jugar fútbol con los demás jóvenes. Y entonces ellos solamente tenían 5 o 6 jóvenes en la iglesia. Y los pastores se decían: necesitamos ganar a ese muchacho. Si nos ganamos a ese muchacho, vamos a ganar a más grupo de jóvenes. Bueno, después de que me hice cristiano, llegamos a hacer en eventos de jóvenes hasta 60 jóvenes, porque comenzamos a ganarnos a nuestros amigos y fue una experiencia maravillosa. Si se fijan, la clave de que yo me haya hecho cristiano fue la gentileza de la iglesia. No fue un evento grande, no fue un evento masivo, sino desde la naturalidad de una iglesia, de su compromiso de tener empatía, sonreír y ser gentil con los visitantes. Eso es muy importante. Hay pastores que no se acercan con sus ovejas o con las personas nuevas, ¿no? Pero creemos que si Dios nos ha cambiado, podemos darle una buena cara, un buen rostro a esa alma nueva. ¿Alguna vez llegó a pensar o imaginar o soñó predicando? ¿Cómo fue su llamado? A un llamado específico, porque todos los cristianos hemos sido llamados a algo. En su caso, ¿qué llamado tiene y cómo fue? Al principio fue predicar. O sea, inmediatamente desde que yo decido aceptar a Cristo, yo quería compartirle el evangelio a todos. Nada más que tengo que ser muy preciso. Yo era semejante a Moisés. No creo que Moisés haya sido tartamudo, pero sí creo que Moisés no tenía claridad de pensamiento para expresarse. Entonces, a mí me pasaba eso. Yo no me podía expresar con mucha claridad, pero yo tenía una pasión por querer
predicar. Y recuerdo la primera vez que prediqué. Yo ya era líder de jóvenes a los 17 años, es decir, yo me convierto en agosto a los 16 años, en el 2005. En el 2006, en abril del 2006, yo me bautizo. Y entonces ya a los 17 años después de ser bautizado, yo tengo la primer predicación. El pastor me dice: Ures, quiero que llegues 1 hora antes del culto de jóvenes del sábado porque quiero hablar contigo. Entonces yo llego y me dice el pastor: ¿sabes qué? Yo no voy a estar en el culto de jóvenes. Y yo, qué bueno, pues, ¿qué pasó, verdad? Necesito quien predique. Y a mí se me bajó la sangre cuando me dijo eso, porque yo ni estudio bíblico ni nada. Es más, tan así era la desventaja que yo tenía, que los niños de la iglesia que habían crecido en una familia cristiana conocían más historias de la Biblia que yo. Ya ven, los niños que conocen todo el Antiguo Testamento, ¿no? Todos los personajes. Yo no tuve esa enseñanza porque aunque tuve el catecismo y el catecumenado, pues en realidad no se enfocaba tanto en eso, sino en doctrina, ¿no? En la doctrina católica. ¿Qué sucede? Que yo acepto y el pastor me dice: mira, tú vas a poner un número 1, 2 y 3. Y a cada número le vas a poner 2 incisos. ¿Qué historia de la Biblia te llama mucho la atención? Yo elegí la del hijo pródigo. Y me dijo: ¿qué ves tú en el texto del hijo pródigo? No, pues yo veo esto y esto y esto. Eso es lo que vas a predicar. No, pues ya, soy predicador. Entonces llega el culto, yo obviamente sudando, ¿verdad? Con el estrés. Y la que estaba dirigiendo la alabanza dice: pues vamos a dejar el lugar. Y entonces yo me pongo de pie porque yo sabía que yo era el predicador. Ures, que nos va a predicar el día de hoy. Y pasa a tomar el lugar y allá atrás, cruzado de piernas, con una sonrisa de oreja a oreja, estaba el pastor. No se había ido a ningún lugar. Lo único que quería era que yo comenzara a predicar. ¿Por qué? Porque él también había sentido ese deseo que yo tenía. En una reunión regional, yo paso al altar, era de darle a Dios todo lo que tú tienes, y yo ahí sentí por primera vez el llamado a predicar el evangelio, o sea, un llamado formal a la predicación. Después, en una segunda ocasión con mi esposa, cuando todavía no era mi esposa, comenzó a predicar. Y en esa predicación yo recibo una confirmación, pero ahora ya no solamente al ministerio de la predicación, sino al ministerio pastoral. Y entonces para mí fue muy especial. Después, en un tercer evento más, ya en un campamento de jóvenes de nuestra iglesia, recibo palabra de que yo iba a ser pastor. Entonces fueron un conjunto, todo eso pasó a lo mejor en quizá 2 años, pero fue así como mi fe se fue confirmando. Lo que yo sí supe desde el principio es que iba a ser predicador, y después de ahí el Señor fue dando impulso, fue especificando áreas particulares para desarrollar en el ministerio. ¿Qué fue lo más difícil de aceptar y de ese llamado? Para mí, más que difícil, porque yo tengo que decir esto. Yo he escuchado a muchos pastores y están en su derecho de decir: yo no quería ser pastor. Bueno, jóvenes, yo sí quería hacerlo. O sea, desde que yo recibí el llamado, yo siempre quise esa dinámica. Es más, seguramente alguno de los jóvenes puede sentirse identificado. Yo llegué a pensar en algún momento: ¿por qué yo no fui el hijo del pastor? Envidiando de alguna manera, ¿vale? Los que son hijos de pastores, no, córtale. Porque yo veía, a mí me gustaba mucho la dinámica de los pastores. Yo desayunaba, comía y cenaba en casa de los pastores. Yo era de esos jóvenes incómodos que el pastor tenía que darle toda la comida porque... Entonces, ellos fueron siempre muy gentiles, me apoyaron.
creo que el desafío más difícil para mí fue en el 2010. Yo vengo de Reynosa, Tamaulipas. En el 2010, nuestra familia experimentó uno de los sucesos más trágicos. Nuestra familia fue objeto del crimen organizado. Como se dice por ahí, la última letra del abecedario, ¿verdad? Ellos llegaron a la casa, incluso tenemos a un miembro de nuestra familia que desde ese día del 2010 no hemos sabido nada de él. Entonces, eso hizo que yo me tuviera que ir a Estados Unidos. Y lo más difícil de aceptar el ministerio en esa área particular fue que de un día para otro yo perdí todo lo que tenía. Dejé la universidad trunca en 8º semestre, dejé el instituto bíblico, dejé el liderazgo de jóvenes de la iglesia de 3 años, todo para irme a otro país, a otra ciudad y comenzar con un cambio de ropa solamente. Mi familia ya no me dejó regresar a Reynosa y entonces era como comenzar la dinámica del ministerio, pero sin tu iglesia, sin tus amigos, en una situación de crisis. Creo que fue lo más complejo, fue lo más complicado, pero el Señor nos fortaleció en esa dinámica, siempre teniendo ese deseo de servir a Dios con todo lo que nosotros éramos. Entonces a mí nunca me pasó por la cabeza renunciar. Yo entendía que tenía un llamado y a pesar de las vicisitudes, de la complejidad, el Señor me apoyó para poder alcanzarlo. Vivimos en un país donde no somos perfectos, donde tenemos muchas situaciones difíciles y complicadas. Y a pesar de tantas cosas hemos visto la mano de Dios, que nos ha guardado, nos ha protegido y ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. La verdad es que damos gracias a Dios porque pudo salir por un momento del país a algo que lo preparó aún más. ¿Cuántos años lleva predicando? Y ahora le pregunto otra cosa importante también. En sí, ¿cuántos años lleva compartiendo la palabra? Muy bien, pues si tomamos desde la primera vez que prediqué, pues ya les voy a decir mi edad, ¿verdad? Yo tengo 36 años. En agosto de este año cumplí 20 años como cristiano. Y cuando yo inicié, esto fue muy complejo porque la familia decía, de seguro le gusta una chica de la iglesia. Porque fue terrible que yo abandonara el catolicismo para la familia y me hiciera cristiano. Soy el menor de 4 hermanos y entonces el menor se hace cristiano. Y todos, no, pero mi mamá me decía, ha de estar emocionado, se le va a pasar la emoción. Pues en agosto cumplí 20 años y sigo emocionado, sigo feliz. Ya hoy en día me acompañan, parte de mi familia me acompaña a la iglesia, por lo menos simpatizan, entienden el evangelio. Y entonces yo llevo 19 años. En cerca de abril del próximo año estaría cumpliendo 20 años desde la primera vez que prediqué. Después de la primera vez que prediqué, en realidad predicaba 2 o 3 veces, una vez, 2 o 3 veces al mes con los jóvenes, pero ya de manera formal, la predicación cotidiana, cada fin de semana, yo creo que fue a partir del 2013, donde yo ya era pastor de niños en una iglesia en Estados Unidos y entonces comencé a servir ya de manera cotidiana en el ministerio de la predicación. Cerca de 20 años ya. Dentro de toda su experiencia, ¿cuál cree que sean los errores que cometen los jóvenes? No es por tirarles, ¿verdad? Pero, ¿cuál cree que sean los errores que cometen al momento de preparar un mensaje? Muy bien. Vamos a decir que los principiantes, porque también hay adultos que pueden cometer esos errores y hay jóvenes muy experimentados que ya no los cometen. La segunda vez que prediqué,
fue yo creo, parte a uno de los errores más comunes. Creo que es querer predicar algo que nadie más ha predicado. El ser innovador, el ser novedoso, pudiera ser uno de los principales errores. Miren, cuando yo prediqué por segunda vez, yo no había terminado de leer la Biblia. Entonces, yo recuerdo que dije, voy a predicar de un pasaje, pero que nadie más haya predicado, en esa ignorancia, ¿verdad? Y entonces dije, ¿cuál es de los libros más difíciles de la Biblia de encontrar? Y yo batallaba mucho para encontrar Habacuc. Entonces dije, voy a predicar de Habacuc. No me pregunten qué prediqué o qué herejías dije de Habacuc, ¿verdad? Pero bueno, aquí es la ventaja de iniciar el ministerio de la predicación desde una esfera de protección con tus pastores. Si sus pastores les dicen que no están listos para predicar afuera, obedezcan, prediquen nada más en su iglesia, porque ahí están en una esfera de protección, ¿verdad? No van a hablar mal de ti, no van a decir nada, porque eres parte de la familia de la fe. Entonces, creo que uno de los errores más comunes es querer simplemente decir algo nuevo. Y el libro de Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces debemos de tener esa visión. Pero ya si nos metemos más a elementos espirituales en relación de preparar un sermón, es que puede haber jóvenes que preparan con mucha cabalidad a través de una estructura sermonaria su texto, pero no preparan su corazón. Entonces puedes preparar muy bien lo que vas a decir, saber qué dinámicas vas a hacer, incluso, como diría alguien, saber dónde decir gloria a Dios, aleluya, dónde brincar, dónde gritar o dónde hablar lenguas, dijo alguien. Pero si no preparas tu corazón, entonces no esperemos que la palabra de Dios produzca algo en la iglesia que no ha producido primeramente en el predicador. Entonces creo que este es uno de los errores más comunes, querer preparar primero lo que van a decir sin antes preparar su vida, su corazón y recibir primero el mensaje de parte de Dios. Acaba usted de comentar a unos puntos muy interesantes. ¿Qué papel juega el estudio formal de la palabra de Dios, ya sea estudiar un instituto bíblico, seminario o anexos, frente a la dependencia del Espíritu Santo? Muy bien. Esto es muy importante porque sí existe una tendencia o una inclinación a pensar que estos dos se contraponen. La academia versus el Espíritu Santo. Y eso es gracias a que una enseñanza antigua, no quiero decir que todos los que vienen de una vieja escuela lo profesen, pero sí se enseñó por muchos años, particularmente cuando los pastores eran laicos, que era mejor tener vida devocional a predicar intelectualmente. Y entonces esto suscita dos extremos. Aquellos que dicen no es necesaria la preparación académica, no es necesario el instituto bíblico para poder predicar con denuedo. Pues la Biblia dice que el Espíritu Santo va a enseñar todas las cosas. Y entonces viene la contraparte, los que se meten a la búsqueda del estudio bíblico, a la academia, y le dan más importancia a la correcta interpretación del texto y no llevan una vida devocional como tal. Y entonces son dos extremos, ¿no? El caliente, el cristiano en llamas, y el cristiano frío, ¿no? Pero intelectual. Hay algo que nosotros no debemos de olvidar. La academia es representada por la erudición bíblica, el conocimiento de la Biblia. Y el Espíritu Santo normalmente es reflejado por la unción y por el fervor. Pero lo que algunos no han entendido es que tanto la obra de erudición como de unción provienen del mismo Santo Espíritu. Entonces, en base a esa realidad, no deberíamos nosotros de ponerlo como un versus uno contra el otro,
sino que los dos son obra del mismo Espíritu, pues el Espíritu Santo fue el que iluminó las Escrituras, las inspiró para que el hombre, a través de la obra de la iluminación, la comprendiera, erudición, y el Espíritu es el mismo que ha ungido al creyente para que comparta con denuedo la palabra del Señor. Jesús dio testimonio de ellos al leer Isaías: pues el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Más adelante en el Nuevo Testamento se testifica: vosotros tenéis la unción del Santo. Entonces, tanto la unción como la erudición, tanto el conocimiento como el fervor vienen del mismo Santo Espíritu. Querer dividirlo es entorpecer la obra plena del Espíritu Santo, que ambas se reciben del mismo Espíritu. Y el Espíritu Santo nos ayuda en todo y en todos los estudios. O sea, los niños, jóvenes, incluso los que están en la facultad de teología, que es muy importante. Cuéntanos, por favor, pastor, platíquenos qué estudios seculares tiene y los de las Santísimas Asambleas de Dios. Muy bien. Yo estudié economía, una licenciatura en economía en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Después de dejar la trunca en 8º semestre, tengo que hacer la especificación que yo me casé. La dejé en el 2010 y la retomé en el 2016, a un año de casados. Y fue porque yo ya viví en Reynosa y yo le predicaba a los jóvenes. Entonces, ¿cómo les iba a animar a los jóvenes a que terminaran sus estudios si yo había dejado trunco mis estudios? Ahora, ¿que yo tenía justificación? Por supuesto que sí, por el problema que había pasado, pero yo ya estaba viviendo una vez más en Reynosa. Entonces yo regreso como pastor y finalizo mis estudios como licenciado en economía, aunque nunca en realidad los ejercité de manera profesional. Luego, hablando del aspecto teológico, yo estudié el Instituto Bíblico de 3 años en el Instituto Bíblico Betel en San Juan, Texas, de las Asambleas de Dios, y ahí mismo se me da la oportunidad de estudiar una licenciatura en teología, igual de 3 años. La finalizo justamente cuando me estaba casando, incluso ya casado, finalicé 2 materias más. Me voy a vivir a México y aunque yo ya tenía una licenciatura en teología, decido entrar a ISUM, que es el Instituto de Superación Ministerial. Su modalidad es internada modular, es decir, en junio nos internábamos una vez al año 4 semanas, llevábamos 5 materias, al siguiente año lo mismo, y entonces al cabo de 4 años finalizábamos el programa de 20 materias con sus respectivas monografías para obtener el título de, nuevamente, licenciado en teología ministerial, que es el que otorga en la actualidad. Después de ello, bueno, al mismo tiempo que yo estudié, que estaba estudiando ISUM, en el 2018 ingreso a unos estudios de posgrado de consejería bíblica familiar, igual de 4 años. El énfasis, yo siempre intenté ejercitar los 2 ministerios que Dios me había otorgado, tanto la docencia como el ministerio pastoral. Entonces, para mí ISUM era enriquecer el ministerio docente, pero la consejería bíblica familiar era enriquecer el ministerio pastoral. Luego decido entrar a la facultad en el 2019, a la Facultad de Teología, para estudiar la maestría en Educación Teológica Superior de 5 años, que ya la he finalizado. Estoy en el proceso de titulación con el proyecto de grado, y también simultáneo a la facultad se me dio la oportunidad de estudiar un doctorado en Estados Unidos y me doctoré en teología. Entonces ese ha sido parte del caminar en la educación teológica, desde el nivel básico hasta llegar ya a niveles de posgrado. Nuestro director de cámaras nos acaba de pasar un libro suyo
¿verdad? Porque si no sería de otro y no, hombre, nos quemaríamos muy feo. Se llama Estructurando el Ministerio de la Predicación. Es un libro muy bueno que en la parte de atrás vamos a estar un momento para que usted lo pueda comprar. Pero ¿por qué ser escritor cristiano, pastor? Bueno, a mí en algunos lugares me presentan así como escritor cristiano y yo les voy a ser bien sincero, yo nunca me he considerado un escritor. Tengo mucha pasión por la escritura, pero la escritura en mi caso ha sido producto de la investigación. Entonces, más que ser un escritor, yo amo el querer investigar para aportar al reino de los cielos. ¿Dónde inicia todo? Todo inicia para mí desde el ser desafiado y hacer las cosas con excelencia. Miren, dentro de los dones que nosotros podemos recibir, hay algo que se llama la teoría de las inteligencias múltiples. Seguramente han escuchado de ellas. Y esta teoría dice que todos son inteligentes y yo sí creo eso. Porque si Dios nos diseñó por ser hechos a su imagen y semejanza, ya somos entes inteligentes. El detalle es que cada uno ha desarrollado una inteligencia diferente. Entonces, a veces el sistema educativo en el cual nosotros tenemos en nuestro país, pues presenta muchas carencias para evaluar las diversas inteligencias. Por ejemplo, en México, pues si eres malo en español, eres malo en todo. Si eres malo en matemáticas, eres malo en todo. Y no necesariamente es así, porque hay otras inteligencias como el cuerpo inteligente, que son los deportistas, los actores que pueden transmitir. Están los que son la inteligencia naturista, aquellos que disfrutan el ambiente, el clima, el atardecer, el anochecer, que las plantas se les dan sin que hagan nada. A mí se me secan hasta las artificiales, hermano. Entonces, sí se requiere una inteligencia, el trato de los animales. Hay muchas inteligencias. La inteligencia espacial, si a ustedes se les olvida dónde estacionaron el vehículo, pues no tienen esta inteligencia. Definitivamente. Cuando alguien le pregunta a una persona que domina esta inteligencia una dirección, les va a decir, vas a dar vuelta donde el sol sale. Y pues yo no sé para dónde sale el sol, dígame, ¿verdad? Pero porque ellos no se desubican. Entonces, hay muchas inteligencias. Pedro dice que debemos de administrar los dones que tenemos, no los que no tenemos. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, Dios a mí me dotó con una muy buena memoria. Yo leía los libros y yo recordaba quién lo había dicho y en qué página estaba. Entonces, cuando yo llego al Instituto Bíblico, yo ya estaba en 8º semestre de universidad. Ya usábamos el computador, trabajos impresos, con programas. Pero la mayoría de mis compañeros del instituto no usaban nada de eso. Entonces yo escribía, todas las tareas las hacía a mano y los que me conocen, yo escribo fatal. Por eso me doctoré, para que se justificara la mala letra que tengo, porque entonces recuerdo que yo estaba en mi departamento y me quedé dormido en la tarde y tuve un sueño. Y en el sueño, yo en ese tiempo me ejercitaba con una mancuerna de 25 libras. Y en el sueño yo veo a mis compañeros del Instituto Bíblico cargando la mancuerna. Y para muchos era muy pesado. Batallaban. Una de las ancianas del Instituto Bíblico, compañera de nosotros, de las que ya tenía mayor edad, ella intentó cargarla y batallaba y sufría. Justo cuando yo estoy viendo esa escena, yo me despierto. Yo estoy sudando y en ese momento apenas yo iba a decir, Señor, ¿qué significa esto? Viene una visión. O sea, después del sueño inmediatamente viene una visión. Yo ya despierto y en la visión yo veo que le preguntan a Jesús, ¿quién dio más?
aquellos hombres que depositaron en el alfolí mucho dinero o la mujer que dio las 2 blancas. Y entonces yo escucho la respuesta de Jesús. Quien dio más fue la mujer, porque aquellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. Se acaba la visión y yo abro los ojos y entiendo perfectamente. Hubo una revelación. Entiendo perfectamente el mensaje. Que yo estaba dando en el instituto bíblico lo que me sobraba. Nunca me había enfocado, es decir, toda mi capacidad nunca la enfoqué. Comienzo a enfocarla y bueno, pues comencé a hacer trabajos muy profundos. Un trabajo que normalmente te llevaría 15 minutos, yo le invertí hasta 2 horas porque quería entregar un trabajo. Mi corazón quedó ligado a la búsqueda continua de entregarle al Señor lo mejor. El libro es resultado de eso. Me invitan a ser maestro y entonces yo quiero enseñarle a los alumnos lo mejor. Y entonces todos los libros que yo he publicado en realidad no han sido pensados como voy a publicar un libro, sino más bien es el resultado de investigaciones tras investigaciones. Y entonces ahí decidimos, oye, esto es de bendición, vamos entonces a publicarlo. ¿Cree que entonces por eso muchos jóvenes y personas que estudian no dan el ancho en la escuela porque no se enfocan? ¿Qué le puede decir a esos jóvenes que batean mucho con la escuela? Sí, pues miren, invariablemente cada joven va a tener su inteligencia. Y creo que no hemos podido comprenderlos con cabalidad. Voy a hablar desde mi postura como padre y como hijo. Cuando un joven saca 7 en matemáticas, los padres, después de, a ver, jóvenes, desahóguense, ¿qué les hacen? Dios los perdone, ¿verdad? Los papás que son tremendos. Después de la regañada, ¿qué es lo que hacen? Es probable que contraten a un maestro para clases de regularización. Y entonces, o sea, el muchacho sacó 10 en álgebra, pero sacó 6 en español. Entonces, ¿de qué le vamos a contratar un maestro? Le vamos a contratar un maestro de español para que pueda regularse con los demás. Pero yo les pregunto, ¿qué pasaría si le contratamos un maestro de álgebra? Porque si en álgebra sin ninguna ayuda sacó 10, es decir, que es superior a los demás en álgebra, ¿qué pasaría si nosotros lo encaminamos a que sea un experto en álgebra? Va a ser contratado. Es el modelo educacional de Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos, desde que un niño es bueno en arte, ¿qué hacen? Lo becan en arte. Y aunque no le vaya muy bien en español, en matemáticas, lo único que quieren es que no repruebe, porque a él entonces ya lo van intencionando en el camino que va a recorrer, que es arte. Pasa en deportes. ¿Cuántos profesionales no jugaron, no los vincularon desde que eran niños? Entonces, esto se ve reflejado en las escuelas y también se ve reflejado en la iglesia. Porque Pablo dice, buscad pues los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? Y entonces, bajo esta ideología, bajo esta cultura, el niño va creciendo y siempre ha sido comparado con los demás. Tú tienes que ser como fulanito, tienes que ser mejor que sutanito. Y cuando lo aplicamos al cristianismo sin darnos cuenta, por default ya lo aplicamos. Yo quiero tener un programa como Listra. Yo quiero cantar como la señorita que cantó. Yo quiero predicar como el pastor. Y comienzan a pedir ¿qué? Lo que ya hay.
¿Y cuáles son los mejores dones? Para Pablo, los mejores dones son los que no se ejercitan, porque eso quiere decir que la iglesia no ha sido edificada en esos dones. Pero no estamos acostumbrados a pedir lo que no hay, porque decimos, pues nadie lo hace, no es importante. Pero todo está desde ese enfoque. Entonces, cuando lo llevamos esto a la escuela, queremos obligar a los jóvenes a que les interese algo, cuando en realidad Pedro dice que lo primero que se debe trabajar es los dones que se tienen. Hay que ser administradores de lo que se ha recibido. Con esto no estoy diciendo que entonces la escuela debe retirarse, debe salir. No, pero que el mismo estudiante sea canalizado en lo que es bueno y que sepa que todo lo demás es perfilado a lo que él va a desarrollar, a la inteligencia que ha recibido de parte de Dios para cumplir el propósito de Dios. Porque si Dios le dio esa inteligencia, no es por casualidad, es con la intencionalidad de que ese joven cumpla su propósito, y por eso Dios lo ha dotado con esa inteligencia. Todos somos inteligentes con base al propósito de Dios. Es correcto. ¿Qué le inspiró a escribir este libro, su primer libro? Es mi primer hijo literario. Sí. ¿En quién se inspiró? Muy bien. ¿Cómo fue? Más que inspirarme en alguien, fue por un suceso que yo experimenté, y fue en ese tenor de que nadie más lo experimentara. Yo recibí en el Instituto Bíblico 4 homiléticas: Introducción a la homilética, homilética 1, 2 y 3. Para aquellos que nos están acompañando, que no saben qué es homilética, homilética es conocida como la ciencia y el arte de la elaboración, de la estructuración y la exposición de sermones de la Biblia. Es ciencia porque requiere un conocimiento clasificado. La estructura que manejamos en este libro son 15 elementos: tipo de sermón, propósito general, propósito específico, base bíblica, título, tema, interrogante sermonario, introducción, proposición, oración de transición, palabra clave, contenido, conclusión, aplicación, invitación. Es ciencia, una metodología, pero también es arte, porque yo les puedo enseñar exactamente lo mismo, pero no todos van a predicar igual. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la personalidad de cada uno, y eso es justamente el arte, la comunicación a través de la personalidad. Entonces, yo tuve un maestro que fue de mucha bendición, pero dentro de la estructura que nos enseñaba, el maestro era un tanto dogmático en algunas áreas, y él enseñaba prácticamente, no de manera literal que lo haya dicho, pero se daba a entender que si no lo hacías así, era pecado, o por lo menos así lo interpreté en ese tiempo. Entonces, recuerdo que en la iglesia donde yo era pastor de niños, era un santuario muy lindo, muy bello, lo invitan a predicar a él. ¿Y cuál es el más grande anhelo que tiene un estudiante? Pues ver en acción a sus maestros. Por ejemplo, la materia de evangelismo, pues queremos ver cómo evangeliza el maestro y en esta área muy particular, el maestro de la predicación, pues queremos ver cómo predica, porque en la clase solamente te está diciendo cómo debe de ser, pero no hay tiempo para escucharlo predicar. A mí me dan la oportunidad, entonces yo lo escucho, y tengo que decir que por lo menos ese día fue una de las más grandes decepciones que yo tuve, porque hubiese sido como si todo lo que nos enseñó lo echara a la basura. ¿De qué manera? Al no llevarlo a la práctica. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros enseñamos, porque hay un concepto que se llama señales cruzadas. Con nuestras palabras decimos algo, pero con nuestras acciones reflejamos algo totalmente diferente. Entonces, eso a mí me causó mucho daño, y yo estuve cerca de 9 meses, 10 meses
con un prejuicio muy fuerte. Cuando escuchaba a cualquier predicador, yo veía que, no dijo el título, no es digno de que sea escuchado. No tiene palabra clave su estructura, no hay que escucharlo. No hay simetría en las divisiones, no. Y entonces yo me perdí la bendición de ser edificado en la palabra de Dios, porque en mi corazón se había anidado un cáncer que era de juzgar y criticar a todos los predicadores. Entonces yo era inmaduro y no entendía eso. Graduó del Instituto Bíblico en el 2013 y para el 2014 me invitan a ser maestro. ¿Y cuál fue la materia? Homilética. Y yo no quería saber nada de esa materia por la experiencia que yo había tenido. Cuando la directora me dice, está bien, vas a ser el maestro, comencé con homilética 2. Yo dije, yo necesito ser muy sincero y enseñar lo que yo llevo a la práctica. Porque si yo les enseño algo que no llevo a la práctica, entonces les voy a causar lo que a mí me causaron. Y comencé a hacer un manual de homilética 2 con lo que yo entendía y lo que yo ponía en práctica. Luego me invita a otra escuela y ya hasta que ya tuve homilética 1, homilética 2, homilética 3. Una estudiante estudió ahí en el Instituto Bíblico Magdiel, se regresa a su zona y aparentemente predicó de una manera diferente. Su papá se dio cuenta y entonces dice, oye hija, ¿quién te está dando clases de homilética? Es el hermano Ures, el esposo de Dianita. Muy bien. ¿Y qué libro está usando? No, papá, él no usa ningún libro. Él utiliza un manual que él diseñó. Entonces le llamó mucho la atención al hermano, me cita en Magdiel y entonces ahí es donde se hace todo para que podamos publicar el libro. El hermano es el hermano Daniel de los Reyes y él me dice, este material tiene mucho potencial para que pueda ser publicado. Y bueno, ahí está. Fue el primer libro de 7, si no mal recuerdo. Es correcto. ¿Cuál es el proceso creativo? ¿Cuánto tarda en escribir un libro? Sabemos que cada hijo es diferente. Bueno, hijo literario es diferente. Pero ¿cómo es el proceso? Por ejemplo, algunos cantantes se van a pasear, van a caminar al bosque o donde tienen oportunidad. En su caso, ¿cómo le baja la revelación divina? Conmigo es al revés. Yo cuando estoy escribiendo, yo no necesariamente estoy pensando en un libro. Normalmente mis libros, con la excepción de el de Estructurando el Ministerio de la Predicación y el de Hacia una Metodología Exegética, todos los demás son resultados a mis tareas y mis investigaciones. Por ejemplo, pudiéramos hablar de qué hacemos con la agenda LGBT que se publicó en el 2022. Este libro es una monografía que yo entregué para la facultad. Entonces, cuando yo se lo enseño al maestro, me le evalúa el profesor Jorge Canto, él me dice, hijo, este tema deberías de publicarlo. Se lo mando a la editorial y me dicen, vamos a publicarlo. Entonces, no lo escribí con la intencionalidad, voy a escribir un libro de la ideología de género. No, o sea, fue un trabajo académico que se convirtió en una publicación. El de Hacia un Ministerio Infantil Innovador. Ese libro está basado en mi tesis doctoral. Entonces, en realidad es la investigación que yo hice para poder recibir el grado en la universidad. Entonces, si nos damos cuenta, no es como que yo me siente y voy a pensar, escribir sobre un libro. En realidad,
son de los temas que nosotros hemos investigado, que hemos dominado, y después de eso, oye, pues este material está muy bien documentado, vamos a publicarlo. ¿Pero por qué? Todo nace de lo que contaba al principio. Nosotros no tomamos, o más bien tomamos con mucha seriedad cada conferencia que damos, cada participación. Por ejemplo, voy a dar un spoiler. Voy a estar en el Nacional de Educación Cristiana del 2026 en Boca del Río. Yo hice el material para mi taller. El material supera las 6,000 palabras y tiene cerca de, no sé, quizá 10 fuentes de bibliografía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no digo que lo voy a publicar como libro, pero ese puede ser un capítulo para un libro futuro. Entonces es lo que vamos haciendo, vamos investigando sobre diversos temas muy similares, y entonces llega el punto donde dice, oye, esto produjo un buen resultado, esto es algo que aporta y es de bendición para las personas, vamos a publicarlo. O viene la editorial y nos anima, oye, este trabajo hay que publicarlo, esta conferencia hay que publicarlo. Me invitaron a una iglesia a la Semana de la Biblia y fueron 6 predicaciones. Y yo hice las 6 predicaciones y dije, me gusta para un libro. O sea, pero ya cuando está hecho el material. Entonces uno siempre escribe buscando la excelencia, buscando que esté bien documentado, cuidarnos del plagio y todo eso. Y entonces cuando ya está terminado, es mucho más fácil poder unificarlo y entonces crear una publicación. Hablando de clases y de maestros y de experiencias en el Instituto Bíblico, hay una persona que le dio clase. Hay una persona que se conocen muy bien. Cuéntanos cómo fue la historia de amor con su esposa. No estamos muy acostumbrados a defender nuestra fe. Lo más fácil es culpabilizar al que no aprende. Nuestro estilo de vida testifica a favor o en contra de Cristo. La gente que no es cristiana sabe cómo debe comportarse un cristiano. Ellos van a poder enriquecerse. Nos hemos hecho tan amigos de Jesús que a veces se nos olvida que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo debemos prepararnos ante el aumento musulmán?